Amigos, es un gusto para nosotros, es un gusto para esta casa recibir a la vicepresidenta de la República. Yo, Beatriz Argimón Cedeira, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado. La escribana Beatriz Argimón Cedeira es primera vicepresidenta electa de la República y la primera mujer en presidir el directorio del Partido Nacional. Está casada, es madre de Belén y Santiago y abuela de Juan Felipe. Comenzó a militar en el sindicalismo estudiantil en facultades de Derecho. Fue edila y diputada durante 2 periodos. Formo parte de las mujeres políticas de este país, que sabemos lo que nos cuesta a las mujeres políticas poder acceder a cargos de decisión. Es defensora de los derechos de las mujeres y fue una de las fundadoras de la Red de Mujeres Políticas y de la bancada bicameral femenina del Parlamento uruguayo. Durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, fue directora del Instituto Nacional del Menor. La vicepresidenta estudió en la Escuela número 8, República de Haití, en Montevideo. Desde el primer día de clases, se propuso ser abanderada del Pabellón Nacional, objetivo que consiguió por sus calificaciones y por el voto de sus compañeros de clase. Me sorprendió ese final. ¿Cómo anda? Bienvenida. Bien. Muchas gracias por la invitación. Pero usted ya de niña estaba juntando votos, como quien dice. El voto popular, sí. Siempre cuando me preguntan ¿cuándo fue la primera vez que te votaron? Digo, en la escuela. En la escuela. Sí, es como un recuerdo bien fuerte. Ahí había que obtener la bandera, ser abanderada por las calificaciones, por las notas y también con el voto, digamos, de los compañeros. Creo que se volvió a esa técnica de nuevo. Sí, hace unos años. Está bueno. Bueno, y ahí seguramente, porque ahora está en un cargo donde le toca mucho a Argimón negociar, y negociar es surcir prácticamente todo el día en política. Sí, es uno de esos lugares donde uno tiene que tratar con las diferencias que tienen quienes allí trabajamos, provenientes de distintos partidos políticos y aún dentro de los partidos políticos, distintos sectores, tratar que en la diferencia puedan llegarse a concretar proyectos, logros para los ciudadanos. Y bueno, es un trabajo que a mí me gusta hacer. Y está muy difícil, primero en la interna de la coalición multicolor, porque primero ustedes tienen que resolver ahí. ¿Ahí cómo es la negociación? ¿Es muy dura o...? No, en realidad, fíjate, hay algo que siempre me gusta contar, porque la coalición de gobierno tiene sus primeros pasos en la conformación del Parlamento. No teníamos mucho tiempo de trabajo conjunto. Muchos de los legisladores no se conocían, no tenían, algunos era su primera experiencia en política incluso. Entonces era un desafío realmente fuerte poder saber que la bancada de la coalición de gobierno, precisamente la que conforma la mayoría parlamentaria, bueno, tuviera que hacer un ejercicio realmente que lleva a generar su tiempo, porque hay que adaptarse a la vida parlamentaria. Usted que conoce la vida parlamentaria sabe que los primeros meses son difíciles. Y tocó esta bancada nueva, digamos, tener que enfrentar a los pocos días de gobierno... Mucha gente inexperiente. Había otros que ya eran veteranos también. Sí, también. Ahí, que son los que generalmente colaboran a que los primeros meses sean de aprendizaje más rápido para quienes recién se inician, pero que las cosas vayan saliendo. Pero bueno, pandemia de por medio, la promesa electoral de una ley de urgente consideración que tenía que llevarse adelante, porque era una promesa electoral. Y pese a que había quienes decían, bueno, esto va a ser muy difícil, porque bueno, es un gran desafío, sin embargo creo que jugó a favor, porque ahí empezó a consolidarse precisamente ese entramado de los lugares diferentes, pero de un compromiso que habíamos asumido. Sí, ahí funcionó la coalición, digamos, funcionó. ¿no? Con los votos que estuvieron para la ley de urgente consideración, para el presupuesto, que es la principal ley no solo del gobierno. para la ley de urgente consideración, que uno puede decir, bueno, es un compromiso asumido con la ciudadanía, todos sabíamos los temas que se iban a tratar, pero el andamiaje empezó a funcionar. Entonces, ya la instancia del presupuesto, la creación de una cantidad, por ejemplo, del fondo COVID, que fue otro de los puntos que había que sí o sí aprobar,
la creación de muchos seguros de desempleo o extensiones por la situación que estábamos viviendo. Entonces creo que fue un año difícil, pero que precisamente esa dificultad hizo que fuera un procedimiento más rápido en eso de las piezas empezar a juntarse. Y con el Frente Amplio, ¿cree que hubo luna de miel? Le adelanto, hoy estuve hablando con el senador Sergio Botana, él entiende que no hubo luna de miel, que ahora salieron a golpear más duro, si se quiere. ¿Usted cómo lo ve? Sí, no, yo tampoco vi esa luna de miel. De pronto porque la vida parlamentaria, si bien obviamente el primer año la situación ameritaba que hubiera permanente diálogo, también es verdad que hubieron posiciones muy notorias desde el inicio mismo de la pandemia, cuando el presidente asume como eje de nuestro trabajo la libertad responsable en todo el manejo de la pandemia, no se estaba de acuerdo. Y permanentemente habían como advertencias o aseveraciones que iban por otro lado, es decir, no, yo no lo vi realmente como luna de miel. No. Pero ahora no está más caldeado el ambiente porque, no sé, en diputados, por ejemplo, se invitaron a pelear el otro día. Ha pasado otras veces, me puede decir, son excepciones, pero marca un poco el nivel de tensión. Y el otro día usted también tuvo allí unos entredichos. Sí, a ver, en la vida parlamentaria hay cada tanto, generalmente en esas sesiones muy largas, con debates fuertes y apasionados, algún altercado. Es verdad, y yo hace muchos años que me dedico a la vida parlamentaria como legisladora o trabajando con legisladores, realmente son excepcionales. Y lo que prima es el diálogo, que muchas veces no se ve. El diálogo a veces fuerte, sí. El del corredor sigue existiendo, el del ambulatorio, el que cuando se pide un cuarto intermedio salen los coordinadores a ver cómo se sigue el curso de la sesión. Digo, en eso lo que sí me parece es ahora a elevarse del debate, ¿no? Ya voy con eso. Déjeme mostrarle a la audiencia lo que fue segundos nada más de la sesión del otro día en la interpelación, donde intervino precisamente la vicepresidenta de la República. Hace falta haber pisado la facultad de Daniel, Mario, Botana, aunque no parezca. Hace falta, Senador, disculpe, sí. Usted se está refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala además para defenderse. Está bien, Le pido, por favor, yo la respeto. entiendo, Presidenta. Ahora, no vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá. De todo, ¿eh? Y tengo acá anotado, de todo. Espere un poquito que estoy hablando. ¿Usted quiere que le diga todos los epítetos y falta de respeto que desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, le dijo al interpelado? Mire, le digo, le voy a decir, secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad. Todo eso dijo. Así que cállese la boca y siga con respeto. Y ahora que lo vemos juntos, ¿cómo lo ve? En realidad lo desde vi afuera? En las redes. Lo que también les cuento que cuando volvimos a sala, estábamos con Andrade y le digo, escúchame, parece que se acabó la interpelación. Dice, ¿viste lo que son las redes? Y vuelve todo a su cauce. Eso es un poco también lo que permite que tengamos un Parlamento que prioriza por sobre todas las cosas la actividad, ¿no? Pero yo cuento siempre que en el caso del senador Andrade, que es coordinador además de la bancada y con quien me reúno es un duro litigante también, ¿eh? No, pero me pasa algo y es que tiene un timbre de voz muy fuerte. Y generalmente hay en los debates o en las intervenciones sin debate, hay quienes dicen, por favor, que baje la voz. Y cuando yo trataba de hablarle, el timbre de voz de él me tapaba. Entonces ahí
a mí no me gusta entrar en discusiones desde mi lugar. Y en esa charla que tuvieron después se pidieron disculpas, por lo menos, porque ustedes son compañeros de trabajo, en definitiva. Pero no daba ni para pedirnos disculpas, porque lo tomamos como parte de eso en momentos de esos que uno está, todos somos de alguna manera apasionados en esta actividad, y vuelvo a decir, no es la norma. Argimón, le cambio de tema. ¿Cómo vivió el episodio del ministro de Turismo? Porque enseguida el presidente de la República la llamó a usted para avisarle lo que estaba pasando, que iban a cambiar a Germán Cardoso, hoy está asumiendo ya Tabaré Viera. En realidad, yo estaba en una gira muy intensa por el departamento de Maldonado, y el presidente obviamente sabía, y me llamó para comentarme que había renunciado el exministro Cardoso, y bueno, y quedamos, yo seguía con mi gira y no volví a hablar del tema con el presidente, pero bueno, son esos episodios dolorosos en la vida de la conformación de un gabinete. No es fácil, además, tener un equipo y que por determinadas causas el equipo pierda una ficha y tenga que volver, pero lo que tiene este gabinete es que el presidente está muy presente en el accionar de sus ministros, lo que hace que, evidentemente, quien es el ya nombrado ministro de Turismo, Tabaré Viera, que además es un profesional de larga data, realmente una persona muy comprometida. Usted lo tenía ahí en el Senado. Sí, lo voy a extrañar en el Senado porque es muy buen senador. Pero esto que pasó no va desgastando a la coalición y al Partido Colorado. El Partido Colorado ya cambió a sus 3 ministros en este año y medio de gobierno, por distintas situaciones, ¿no? De la situación del Partido Colorado tiene que hablar el Partido Colorado. No, pero por eso le pregunto sobre la coalición del gobierno. No, vuelvo a decir, por eso de que aquí hay un objetivo común, un documento que seguimos todos, un programa que seguimos todos, que fue una propuesta a la ciudadanía, y por lo tanto todas las piezas tenemos que trabajar en aras de que esto se concrete. Y vuelvo a decir, en el caso del gabinete, obviamente el presidente es un presidente muy presente en lo que pasa en las carteras ministeriales, y por lo tanto, además con un jugador de vasta experiencia como el que va a asumir, sin lugar a dudas, las políticas van a seguir funcionando de la misma forma que habían sido planificadas. Usted estaba en Maldonado en una actividad donde se inauguraban juzgados. No sé, el tema es así. Cuando se votan 3 juzgados en materia de violencia doméstica, el problema que teníamos tenía que ver con conseguir locales en determinados departamentos. Sí. Las legisladoras de todos los partidos tuvimos una charla con el presidente de la Suprema Corte y numéricamente nos mostró dónde serían necesarios estos 3 juzgados, y en ese sentido acudimos a los intendentes, y el intendente Antía inmediatamente con el alcalde de San Carlos, que realmente se puso esto al hombro. Consiguieron un local adecuado, digamos. Un local, no solo consiguió el local, sino que además, y ahí el ingeniero Pelle de la Suprema Corte de Justicia fue un gran colaborador en todo este proceso. El otro día, y por eso también nuestra visita, presentó los planos, porque se va a convertir a través de las obras que Arquitectura de la Suprema Corte estuvo confeccionando, en un juzgado con las características técnicas que tiene que tener. ¿Y no están en riesgo esos juzgados en particular, los que iban a estar al interior sobre violencia de género? En riesgo, digo, por un tema presupuestal. La Suprema Corte acaba de decidir suspender 14 sedes, ahora está frenando esa decisión para hablar con los parlamentarios. Esos son juzgados juzgados de paz. De paz. En este caso tienen presupuestación, es más, el
El Ministerio de Economía liberó los fondos de este juzgado ya para que avance rápidamente la obra. Así que los de Y violencia de así, género no estos tienen tienen problema, previsión digamos. presupuestal. Bien, viene Sí, del sí. presupuesto nacional. Del presupuesto nacional, de algún fondo y de alguna donación que hubo de la propia Cámara de Representantes. Y para los juzgados de paz, porque la Suprema Corte fue una decisión fuerte también la que tomó, ¿no? De cerrar 14 juzgados de paz. Tema Sí. de plata, en definitiva. Sí, en realidad me parece que hay una reorganización en ese sentido y obviamente llama mucho la atención que una gran cantidad de juzgados de paz sean de alguna manera dejados sin efecto. Y se elevó la voz de los representantes del interior del país, alarmados por esta situación, y me parece que hizo muy bien la Suprema Corte de escuchar a los representantes de la gente, y en esa instancia se está, ¿verdad? Sí, ahora paró la decisión y se va a hablar con los Y legisladores. me parece muy bueno porque... Uno entiende que es para decirle, bueno, precisamos tantos recursos. No, Porque son los pero- legisladores los que los votan. Pero hay también por lo que entiendo, una reorganización, no conozco en profundidad porque depende de otro poder del Estado, esa reorganización, pero me pareció muy bueno el hecho de que frente a los representantes de la gente, muy especialmente del interior de nuestro país, el presidente de la Suprema Corte suspendiera la acordada y dijera, bueno, vamos a conversar. Es una buena práctica entre los poderes del Estado. Creo que es muy bueno el diálogo entre los poderes del Estado. Le cambio de tema nuevamente, porque usted está dando batallas desde hace tiempo ya, y la escuché mucho en la campaña electoral por el tema de la paridad, de que las mujeres asuman otro protagonismo en todos los roles, digamos, pero estamos hablando de la política. En el Parlamento está más o menos, digamos, la distribución, hay muchos más hombres que mujeres. En el gobierno, a nivel de ministros también, creo que hay 2 ministras, ¿no? Dos. Azucena Arbeleche en Economía. E Irene Moreira. Irene Moreira en Vivienda. Son 13 los ministerios ahí. ¿Va perdiendo esa batalla? A ver, cada sociedad tiene sus tiempos, cada partido político tiene sus tiempos. Cuando hablamos de la ley de cuotas, la primera ley de cuotas, el tema es, bueno, hay que visualizar el tema y por nuestra ley electoral seguramente no haya un gran cambio numérico, pero las estructuras político-partidarias van a tener que hacer visibles las mujeres, que realmente son muy activas en la vida de los partidos políticos históricamente, pero que es notorio desde el punto de vista de las estadísticas que no acceden a los lugares de decisión. Y ahí dimos la batalla y yo creo que el efecto se cumplió. Sabíamos que iba a aumentar el número de senadoras, porque en diputados, por nuestra ley electoral, sale el primero de la lista más votada, del lema más votado y el del otro partido que le sigue en votación. Por lo tanto, sabíamos que la conformación mucho no iba a cambiar, salvo que mujeres fueran en el primer lugar de las listas. Pero el fenómeno estuvo muy interesante. Hay un posicionamiento diferente de las mujeres y hay un conocimiento dentro de la estructura mucho más eficaz que otrora. El mundo, pues son debates que llegan tarde. Hace tiempo plantea el tema de la paridad en Europa, es un hecho. Y bueno, nosotras decidimos... ¿Usted cree que va a mejorar acá también? Creo que el ¿O hay que solo tener debate, otra norma? Porque el hasta solo ahora debate, sí, pero un el solo tercio debate era y siempre sirve. quedaban en tercer lugar, lo que usted Sí, está explicando. sí. Incluso no entraban. yo salí electa cuando fui diputada, no existía ley de cuotas. No existía. Es más, cuando estaba vigente la ley de cuotas no ingresé al Parlamento. Y sigo sosteniendo que fue un aporte Sirvió. muy importante. Sirvió. Ahora, no solo tenemos que cuidar la democracia, sino la calidad de democracia. Entonces, no podemos dejar la mirada del 52% de la población por fuera donde se decide. Usted habla de las ministras. El presidente de la República, cuando empezaban los distintos partidos a dar nombres para la conformación de su gabinete, un día me dijo, ¿sabes? No pasan nombres de mujeres. Los demás partidos. Nosotros teníamos, además de la
Bueno, los blancos pusieron una también, ¿no? No, pero la ministra de Economía, ¿no? Sí. Que no es menor y que también fue la primera. Y en eso, por eso digo, se ha visto muy visible en lo que el sistema, de alguna manera, no logra solucionar. Sí la gente, porque todas las consultas que se hacen a nivel de encuestas de distintas empresas muestran que la sociedad siempre va un paso más adelante. Una lista solo de mujeres también podría haber. No, no podría, ¿Por qué? porque la ley habla de tercios Ok. para el sexo minoritario, ¿verdad? Siempre no podría haber una lista de todas mujeres. Bueno, pero puede poner 2 mujeres, un hombre. Un hombre, Dos sí, mujeres, por un hombre. supuesto. Sí, pero bueno. La forma de cambiarlo más rápido. El directorio blanco también tiene, creo, Tiene 15, cuota. 15 integrantes, ¿no? Y 5 mujeres entraron Porque ahora. la ley también definió que estuvieran en los directorios de los partidos y eso ayuda en la conducción partidaria a que se vean mujeres. ¿Usted iba a negociar o a proponer que usted integrara el directorio del Partido Nacional como vicepresidente de la República? No, cuando recién empezamos a hablar con el presidente, un poco charlando informalmente, yo le dije, yo volvería al directorio del partido para colaborar a seguir con algunas líneas directrices que sé que el actual presidente, porque éramos compañeros del directorio, también comparte, que es esa apertura, ese ayornamiento de todo el tema de comunicación para dentro del partido y para afuera, para colaborar. Pero la verdad, con el tiempo, eso fue el año pasado, me di cuenta que si había algo que por lo menos me parecía importante desde mi lugar, es que hubiera gente joven. Y yo ya había dado muchos pasos en la interna del partido. ¿Pero en qué quedó lo que usted colaborara? Y decidí que fuera una compañera muy joven, que es suplente, que es Fernanda Sfeir. Así que por ahí estoy muy conforme. Bueno. Y me puse a las órdenes del presidente del partido para aquella política específica que entienda que puedo contribuir en una comisión o trabajar un tema, que sepa que puede contar conmigo. Y me quedé muy tranquila y muy satisfecha de que una mujer joven estuviera allí. Ahora, y termino con este tema de la sede y los blancos, porque usted trabajó también para que pusieran el otro día unas banderas de la diversidad, o por el Día de la Mujer, que también han colgado. Y hubo críticas desde el Partido Nacional, por lo menos en las redes se ve que hay dirigentes que no están del todo convencidos. Sí. En realidad, yo respeto, usted no me va a ver nunca salir a debatir con ningún compañero mío que piense distinto a través de redes sociales. Soy muy respetuosa siempre de quienes en temas como estos que usted menciona pueda pensar diferente. Yo siempre milité por la no discriminación y en ese sentido ha sido mi vida, o sea, va conmigo. Es como el tema de los derechos de las mujeres o los derechos de los niños, que también, usted sabe, toda mi vida, y aprovechando, paso a decir algo que me gustaría decir, y que tiene que ver con la actual rendición de cuentas. Sí, ahora le iba a preguntar de la rendición. Exacto, haber logrado en un gobierno de coalición que cabeza mi partido, que 50 millones de dólares por año vayan destinados a la primera infancia, creo que es un tema que no puede pasar inadvertido. Y sí, también tiene que ver con algo que nosotros, con el presidente, hablamos en toda nuestra campaña electoral, la importancia de la primera infancia. Y cuando uno ve los números, y es algo que la ministra de Economía nos dijo el primer año de gobierno, sí, el foco tiene que estar en la primera infancia y así avanzamos. Así que, como verás, son ejes temáticos que me han acompañado a lo largo de la vida y que voy a seguir dando batalla. Y de la rendición de cuentas, ya se aprobó en diputados, va al Senado, ahora ustedes tienen que trabajar allí. ¿Quedó algún tema pendiente? Porque a veces dicen, no, que esto lo resuelvan los senadores y... A ver, la rendición de cuentas, hubo temas que se cerraron en diputados, una negociación que se hizo en diputados, y eso no se va a abrir por parte de los senadores de la coalición de gobierno en el Senado.
O sea, los acuerdos a los que se llegó de determinadas negociaciones en distintos temas se mantienen en el Senado. Pero obviamente, por algo somos dos cámaras, hay algunos puntos donde se puede llegar a tener otra negociación, y en ese sentido creo que es algo que puede pasar en esta rendición de cuentas. Recursos para la UTEC, creo que era un tema que había quedado ahí. Quedaron los recursos de UTEC y algún otro tema, pero que seguramente sea de los que se vaya a ajustar en el Senado, sí. Así que todo lo que se aprobó en diputados se mantiene en el Senado Sí, por parte de ustedes. porque trabajamos, esos acuerdos que hubo. Los acuerdos se mantienen porque trabajamos, nuestros compañeros de la comisión, de las comisiones en diputados, trabajaron con la comisión de Senado, permanentemente interactuando, ¿verdad? El Frente Amplio ya marcó su posición, que no la vota, y además critica que va a haber recortes de todo tipo, recortes, los salarios van a verse afectados. Bueno, espero que por lo menos salgan a hablar de este tema de la infancia, que supongo que no solo comparten, sino que apoyan fervientemente, porque a veces está bueno no solo marcar las discrepancias, sino también puntos que nos hacen bien a todos los uruguayos. No los he escuchado, seguramente de pronto los escucho en el Senado. ¿Alcanzan esos 50 millones de dólares para la infancia? Porque veo que después cuando se hacen las divisiones, que eso tiene que llegar a determinada cantidad de niños, da cuánto por niño, y ahí arranca. El tema es y eso es la realidad, digo, ¿no? ¿Cuánto por niño? Es un aporte sostenido. Yo creo que uno de los proyectos que ha funcionado mejor en la historia del país son los planes CAIF. Ustedes saben, usted es muy joven, pero cuando empezó el plan CAIF era un plan piloto que UNICEF tenía para ayudar a las madres trabajadoras. Primer gobierno Sanguinetti por eso digo, 87. Empieza a funcionar. Y fue tan bueno porque, ¿cuál es el tema del plan CAIF? Que es un trabajo interinstitucional, y eso no es fácil. A veces que todos cumplan con los compromisos, que coordinen, y sin embargo salió tan bien el proyecto que Uruguay hasta el día de hoy lo mantiene en crecimiento. Es básico para la primera infancia, y por eso fue que de alguna manera se focalizó la ayuda, 50 millones por año además, ¿no? A primera infancia. Si usted me dice si alcanza o no alcanza, si es importante, es muy importante por la mirada que se pone con presupuesto, porque no solo decir, bueno, ayudamos, no, con presupuesto determinado, pero además implica una mirada que además de pasar por el dinero, pasa por una batería de consideraciones y de políticas públicas a la primera infancia. Entonces a mí me parece que es un camino que obviamente hay que transitarlo, que no se logra de un día para el otro el fortalecimiento de todo lo que queremos, pero se empezó a transitar el camino. Así como le pregunté por el Frente Amplio y si cómo está viendo el vínculo, de aquí para adelante, en el primer año era muy difícil golpear al gobierno porque se estaba en una pandemia. Igual se nos golpeó, ¿eh? Igual usted dice que no hubo luna de miel. Me da la sensación de que ahora puede empezar otra etapa, digamos, con el Frente Amplio también, si se quiere, hasta más firme. Consiguieron las firmas para llevar una ley importante a referéndum. Bueno, en realidad las le quería preguntar firmas... si también no cree usted que va a haber más movilización social. Bueno, en realidad gremios. las firmas es el movimiento sindical, que obviamente es socio estratégico del Frente Amplio. Y en ese sentido, yo no estoy de acuerdo, si es que se llegan a concretar que las firmas están, en decir que son, digo, es una posición personal, sé que hay compañeros míos incluso que piensan distinto, que se trata de una suerte de elección intermedia o de alguna manera probar cómo vienen las cosas con el gobierno. A veces los referéndums son voto a favor del gobierno o en contra del gobierno. Esta ley, que arranca teniendo casi 800 artículos, que luego terminan siendo menos, lleva a este movimiento unos 135 artículos.
135 artículos que además cuando arranca el tema del debate de la ley de urgente consideración, que fue una ley, que es el presidente y quien habla, hicimos campaña electoral con ella y con los ejes temáticos, que en enero, después de ganar las elecciones, la coalición de gobierno, se dio a conocer un anteproyecto, que en marzo el presidente me llama a la torre ejecutiva y me dice, simultáneamente, dásela a conocer a los legisladores de todos los partidos, aún antes de que se presentara formalmente. Es decir, conocemos los ejes temáticos, conocemos ¿La van a el salir a texto, defender? por supuesto. Pero porque también además, es cierto que hay 800.000 personas que firmaron, ahora se va a depurar la lista, pero más o menos va a andar ahí, que es un número importante también, ¿no? Pero por supuesto, y a nosotros nos parece bien que se dé un debate. Es más, había compañeros nuestros que decían, tenemos ya que salir a decir que está mal este camino de salir a juntar firmas para derogar estos artículos, porque el tema de seguridad es importante por este tema. Y sin embargo, se dejó de alguna manera que libremente, algunos de nosotros obviamente participábamos en reuniones informales, pero no hubo una campaña que saliera drásticamente a interferir, por decir de alguna manera, a lo que era esa recolección. Pero ahora, sin lugar a dudas, va a haber una defensa de esta ley. Una ley que además se decía, si llega a salir esta luz, bueno, venían no sé cuántas plagas, ¿no? Iba a pasar, porque eran afirmaciones temerarias. Es una ley que está vigente desde hace un está tiempo. Está vigente, creo que los indicadores en materia, muy especialmente el tema que más angustiaba además a nuestra sociedad, que es la seguridad, ha dado pasos notorios. Hay uno siente que la propia ciudadanía muestra que hay satisfacción del camino, obviamente, que se está haciendo en esta materia y podemos seguir, pero sí va a haber una defensa de la ley. Vicepresidente Beatriz Argimón, gracias por haber venido hoy. No, un placer y bueno, muchos éxitos con las entrevistas. Bueno, gracias, muy amable. Amigos, también me despido de ustedes, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.